Después no te olvides de la canaletita esa de ahí del baño. Que una ahí y venga al tablero. Vamos a hacer la iluminación de baño. Eso lo llevamos corrugado. Corrugado, sí, no, todo lo que es electricidad, corrugado y solamente la entrada al tablero rígida ahí. Bueno, esto lo tapo de ahí. Porque acá no nos conviene tapar todavía. ¿A dónde ponen las cajas? No, eso lo tiene que decir el chanta, ¿ves? Si bien hay una idea de dónde van a ir, pero... Sí, ¿no? Claro, pero bueno, las tiene que marcar él, ¿viste? Pues lo más probable es que nos haga correr todas las cajas. Sí. Después viene, mide, se va a la casa y dice, mi sillón mide 1,92 m, córranme la caja 4 centímetros a la izquierda. Exactamente. Sí, no, precisión meridiana. Bueno. Bueno, por acá va a ser la llamada autopista por donde van a viajar los distintos caños. En su mayoría, bueno, línea de luces, línea de tomas, iluminación exterior, bomba o circuito de bomba. Bueno, acá está la cisterna existente que después aparentemente va a ir para allá, pero yo tengo que salir con un caño de allá, traerlo así, venir a la nueva cisterna que va a estar por acá. Eso va a ser la alimentación de, obviamente, la contactora, porque el circuito de automáticos va a trabajar en 24 volts. Y nada, después hacer todo lo que vendría a ser la iluminación exterior. Que hay que hacer cruces para aquel lado, porque si no de un lado va a quedar muy iluminado y del otro lado va a ser una boca de lobo. Hay que correr estas farolas que tenemos que hablar con el amigo Sergio para que... Y después llevar ya tensión, línea 220 hacia el pseudo quincho. Así que bueno, nada, ya eso es lo que les quería mostrar de cómo se vienen desarrollando lo que es canaletas, armado de cañerías, amurado de caños. Cada cosa obedece a la lógica de circuitos individuales, de tomas de uso común, toma de uso especial, iluminación y lo que se denomina circuito o térmica dedicada. Sigan viendo.